estudiantes del aula junior, les saluda el profesor José Luis Chávez Cubas, iniciando la semana 11 de clases virtuales. Hoy vamos a iniciar un tema conocido acerca de razones trigonométricas, parte 1. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo cuyos lados son cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Bueno, se define de este lado con respecto a este ángulo. Ahora, ¿por qué se dice el cociente entre dos lados? Porque vamos a dividir dos lados. Puede ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o cateto opuesto entre hipotenusa, o al revés, hipotenusa entre cateto adyacente o hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, aquí solamente vamos a practicar dos de ellos. En sí las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De las 6 vamos a estudiar hoy solo seno y coseno con respecto de un ángulo. El seno se abrevia de esta forma, sen, acompañado de un ángulo, siempre acompañado de un ángulo, y el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo es alfa, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Se dice cateto opuesto porque está relacionado al frente del ángulo. Aquí está el ángulo alfa, su cateto opuesto con respecto a este ángulo es el que está al frente, el lado que se opone al ángulo. En este caso sería esta parte. Si alfa estuviera aquí, su cateto opuesto sería esta parte. Bien, se dice cateto adyacente porque está al lado del ángulo. En este caso vamos a ver 3 ejemplos de clase que se encuentran en su libro. Espero que puedan entender. Tenemos el primer ejemplo, calcular el seno de alfa. Cuando dice seno de alfa se refiere que vamos a dividir dos valores, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, aquí tenemos la figura, el ejemplo de un triángulo rectángulo cuyos valores con respecto a este lado, el cateto adyacente es 12, la hipotenusa 13 y el ángulo es alfa. Para poder hallar el seno de alfa necesitamos saber el valor del cateto opuesto. Para ello debemos recordar la clase anterior acerca del teorema de Pitágoras. Entonces aquí para poder calcular este lado, este cateto opuesto, vamos a igualar a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, que viene a ser 169, menos el cateto adyacente, que es 12, lo elevamos al cuadrado, 12 al cuadrado, 144. Restando 169 menos 144 sale raíz cuadrada de 25. Y raíz cuadrada de 25, su resultado es 5. Por lo tanto, ya sabemos que aquí su valor del cateto opuesto es 5. Pero el seno del alfa, ¿a qué nos dice? Cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es 5. Luego la hipotenusa es 13. En este caso sería 5/13. Por lo tanto, 5 y 13 no se pueden simplificar, ambos son números primos, quedando de esa manera el resultado. Seno de alfa es igual a 5/13. Bien, continuando con el segundo ejemplo, nos pide calcular el valor de P, que es igual al triple del seno del ángulo φ. El ángulo φ se encuentra aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el ángulo de un triángulo rectángulo. Al frente tenemos el cateto opuesto. Siempre, chicos, relacionen de esa manera. Primero observen el ángulo y miren al frente del ángulo. El que está al frente del ángulo, eso viene a ser el cateto opuesto. En este caso el ángulo es φ. Al frente de ese ángulo sería este lado que se opone a este ángulo. Por lo tanto, él sería el cateto opuesto. El que está a su ladito de este ángulo siempre va a ser el cateto adyacente. Y el que está al frente del ángulo recto, viene a ser la hipotenusa. Ahora, cuando vamos a trabajar ya sea el seno o el coseno, es obligatorio saber la hipotenusa.
Aquí no tenemos el valor de la hipotenusa, por lo tanto vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Y para ello va a ser igual el cateto opuesto al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, más raíz cuadrada de 5 al cuadrado. En este caso decimos 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada de 5 al cuadrado 25 y raíz cuadrada de 25 5, o mejor simplificamos, nos quedaría 5. Entonces 2 al cuadrado 4 más 5, 9. Y ahora raíz cuadrada de 9 sería 3. Por lo tanto la hipotenusa sería 3. En este caso, ahora ya sabemos el valor de la hipotenusa, que nos pide calcular el valor de P, que es igual al triple del seno del ángulo φ. Ahora el seno sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser igual a 3 por el cateto opuesto, que sabemos es 2, y la hipotenusa que hemos hallado, que sería 3. Ahora, ¿a qué va a ser igual? Vamos a simplificar este 3 con este 3 y nos quedaría como resultado 2. O también hubiéramos multiplicado 3 por 2, 6, entre 3 a 2. El resultado sería 2. Entonces nos pide calcular el valor de P, que es igual al triple del seno de φ. ¿Cuánto sería? 2. Ahora veamos un tercer ejemplo. Nos pide calcular K, donde es igual al seno de beta por seno de alfa. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Miren, observen esta parte. Tenemos en este triángulo rectángulo el ángulo beta, que se encuentra aquí. Y con respecto, para el otro lado, también tenemos un triángulo rectángulo recto aquí en esta parte. Con respecto, aquí en este ángulo agudo, alfa. ¿Sí? Ángulo recto, ángulo alfa. Ahora, sabemos que el seno de un ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora nos pide calcular el seno de beta. El seno va a ser igual al cateto opuesto, en este caso cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de alfa, también seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora veamos los valores. Con respecto a este triángulo tenemos el ángulo recto y al frente, que sería la hipotenusa, no tenemos valor. Con respecto a este otro triángulo, si aprecian solamente este triángulo de línea negra, apreciamos la hipotenusa, más no los valores. La hipotenusa en este caso mide 12, pero con respecto al otro triángulo tenemos uno de los lados, uno de los catetos, que mide 4, pero más no la hipotenusa. En este caso, como vemos que este lado comparte, ya sea para este triángulo de aquí o para este otro lado también, voy a darle un valor, cualquiera. A ver, como tenemos clases los días martes, le voy a representar con la letra inicial, M. Puede ser cualquier otra letra que ustedes elijan, chicos. Ahora, veamos, seno de beta, el ángulo beta está aquí, beta. En este caso, él vendría a ser mi cateto opuesto, sobre hipotenusa, sería M sobre 12. En este caso lo vamos a anotar por aquí, M sobre 12. Ahora vamos a trabajar el seno de alfa. Alfa está aquí. Seno de alfa viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa con respecto a este triángulo es el de aquí. Tenemos 4 sobre M. Por lo tanto, tenemos esta forma. Vemos que M tenemos en la parte del numerador y en el denominador podemos simplificarlo. Y nos quedaría 4 y 12. Pero también lo podemos simplificar a estos dos. ¿Qué sería? En este caso,
4 y 12 ambos tienen cuarta. Voy a realizar en este caso cuarta de 12 sería 3 y cuarta de 4 sería 1. Por lo tanto, el valor de K va a ser 1/3. En este caso, el resultado final sería 1/3. Bien, chicos, no duden en realizar sus actividades del libro. Tarea en la parte de trigonometría, páginas 123 y 124. Muchas gracias, chicos.